Bueno, vamos a seguir con problemas, en este caso de ley de Coulomb y de ley de Gauss. Aquí en este problema nos dicen que deduzca la ley inversa del cuadrado para la ley de Coulomb usando argumentos geométricos. Para una partícula dentro de un conductor cargado hueco, en este caso es una circunferencia situada en un punto P cualquiera dentro de esa circunferencia, sabiendo que en dicho punto la fuerza de Coulomb resultante es cero. Bueno, para trabajarlo aquí geométricamente sabemos que el punto P irradia en todas las direcciones. En este caso tenemos del punto P donde está la carga Q, sacamos un radio hasta la superficie, un punto en la superficie del conductor. Luego este radio hay que formar un ángulo sólido. Básicamente este radio, en este caso sería el radio R1, lo que se hace es se abre y se gira alrededor de ese radio R1. Y eso forma un cono. Este cono se intersecta aquí con esta superficie de A1. Se supone que esto es un diferencial, un ángulo pequeño, un diferencial de ángulo sólido omega, y eso intersecta sobre la superficie un diferencial de área, ¿no? Luego, de aquí hacia el lado contrario también podemos proyectar el cono y va a intersectar a otra superficie de este lado que va a ser la superficie 2 con un radio R2. Este sería el radio R1, este sería el radio R2. Luego partiendo, aquí tendríamos este punto un poco más abierto para verlo. Aquí tenemos intersectada la superficie del conductor. La superficie A sobre esta superficie A habrá una carga, como se ve aquí, y luego podemos trazar perpendicular al radio, a este radio R, que va del punto P a la superficie. Trazamos una perpendicular y una sección recta a ese cono que cierra el cono, que sería la base del cono, que sería en este caso una base circular, ¿no? Esta base circular y esta intersección sobre la superficie van a formar un ángulo alfa. De hecho, lo pueden hacer un poco más exagerado si hacen una circunferencia más grande y lo exageran un poco. Parten de un punto P, la intersección con la superficie da la superficie de A y la intersección con un plano que sea perpendicular al cono, es decir, esta recta sería perpendicular al eje del cono y este sería el plano perpendicular al cono, forma una superficie, otra superficie que le llamamos superficie de A perpendicular. A ambas superficies, tanto de A como de A perpendicular, está subtendiendo el mismo ángulo sólido omega. Y vamos a ver que este ángulo, fíjense que estas dos superficies van a formar un ángulo. Y ese ángulo se va a corresponder con el ángulo entre el campo eléctrico y la normal a la superficie. Luego, sobre el ángulo sólido, recuerden que simplemente se parte de un eje, el eje entonces se proyecta, se abre y se proyecta alrededor del eje, se gira manteniendo ese ángulo y se forma un cono, en este caso un cono de sección recta circular, que sería la base, ¿no? El ángulo que esta base subtiende es lo que se llama el ángulo sólido, en este caso de omega, diferencial de omega. Y por definición de ángulo sólido podemos hallar esta diferencial de superficie, diferencial de área, como el diferencial de ángulo por el radio R al cuadrado. Bueno, aquí R realmente sería este radio R. Y este diferencial de superficie en este caso sería perpendicular a este eje del cono, ¿no? Esto es simplemente por definición de ángulo sólido. Básicamente es el equivalente a un ángulo bidimensional simple
donde tenemos que si aquí hay un ángulo alfa y aquí tenemos un radio que barremos este ángulo alfa, el arco que generamos va a ser simplemente el radio por el ángulo alfa. En este caso es parecido, solo que el ángulo alfa en este caso es un diferencial de omega, un ángulo pequeño omega, pero es un ángulo sólido y se debe multiplicar es por el radio al cuadrado, ¿no? Porque en vez de generar una línea aquí, un arco de círculo, R alfa se genera una superficie y por tanto se multiplica por R al cuadrado. Por ejemplo, para una esfera completa, como en este caso, este ángulo sólido, tendríamos que abrirlo y barrerlo desde aquí hasta acá, de manera de cubrir toda la superficie de la esfera. Si barrimos este ángulo, el ángulo sólido que barrimos no es 2π, como en el caso de un ángulo simple, bidimensional, sino que es 4π, como podemos ver aquí. Para una esfera que tendríamos, si barremos este ángulo a lo largo de toda la circunferencia, al final esta superficie que se intersecta con la circunferencia va a cubrir toda la circunferencia. Quiere decir que el área que va a cubrir va a ser el área de la circunferencia, que es 4πr cuadrado. Y eso se debe corresponder con el ángulo sólido total, omega total, por r cuadrado, que se ha hecho así por definición. Y por tanto el ángulo total en un ángulo sólido es 4π y no es 2π como en el caso bidimensional. Y las unidades son los estereoradianes. Son radianes, pero son estéreos porque estéreo da la idea de que se está moviendo alrededor. Está moviendo alrededor de un eje. Luego, si la esfera es conductora, la carga se va a distribuir uniformemente con densidad sigma. Básicamente esta carga, por las propias fuerzas de repulsión entre ellas, se tienen que distribuir uniformemente. Por tanto, podemos hallar las cargas sobre los elementos de superficie de A1 y de A2 como sigma de A1, sigma de A2. Luego nos decían que la fuerza resultante de Coulomb en este punto P es 0. Entonces se sabe que la fuerza electrostática, la fuerza resultante en este punto es 0. Y podemos hallar entonces las fuerzas resultantes en este punto sería la fuerza producida por este diferencial de carga de A1 y por este diferencial de carga de A2. ¿Cómo sabemos que esta fuerza resultante es 0? Porque si ponemos una carga Q aquí dentro, se mantiene en equilibrio, en reposo. Quiere decir que la fuerza resultante es 0. Y esto se ha hecho con experimentos. La fuerza que va a sentir F1 en este punto P, debido a esta carga de este diferencial de área 1, va a ser 1 entre 4π 0, la carga por la carga que genera el campo, que es sigma de A1 entre la distancia al cuadrado. Como aquí nos piden deducir la ley de Coulomb, y vamos a partir de que no es la distancia al cuadrado, sino es la distancia R1, de aquí a aquí este R1, elevado a una potencia n. Y vamos a deducir más adelante que entonces n tiene que ser 2. Y la fuerza que viene en sentido opuesto de A2, que también es positiva, pero entonces iría en sentido opuesta, va a ser esta misma, solo que con R2 a la n. Luego experimentalmente se sabe que la carga Q de prueba no se mueve, por ello las fuerzas deben estar equilibradas, ¿no? Ahora, para que las fuerzas estén equilibradas, F1 debe ser igual a F2 en módulo. Y eso obliga a que tengamos esta relación de A1 entre R1 a la n y de A2 entre R2 a la n. Luego cada una de las áreas, luego tenemos las áreas perpendiculares, que habíamos visto que esta área se pueda igualar esta área proyectándola sobre, esta área mayor se proyecta sobre la área perpendicular del cono usando el ángulo alfa. Entonces si hacemos la proyección nos da dA1 coseno de alfa y aquí nos daría dA2 coseno alfa y nos daría las áreas perpendiculares al cono.
que sustenta el ángulo sólido. Entonces de A1 y de A2 coseno de alfa son las superficies rectas del cono. Por definición, recuerden que estas dos áreas, tanto DA como DA1, ambas están sosteniendo el mismo ángulo sólido de omega. Por tanto, si sostienen el mismo ángulo de omega, eso obliga, por definición de ángulo sólido, que de omega tenga que ser igual a la superficie de A1 coseno de alfa entre R1 al cuadrado y de A2 coseno de alfa entre R2 al cuadrado. Aquí, a pesar de que R1 va de aquí a la superficie, bueno, de aquí a la superficie recta es aproximadamente también R1, ¿no? Por eso se aproxima también a R1. Luego, ¿qué podemos hacer? Fíjense que partiendo de 7 y 8, si dividimos 7 entre 8, dividimos esto. Entre esto y esto, entre esto, los cosenos de alfa se van y nos queda esta relación. Pero esta relación, los de A1 se van, igual aquí los de A2, y al final queda R1 a la 2 menos n y R2 a la 2 menos n. Nos queda una identidad. El caso más general es que R1 sea distinto a R2. Sin embargo, esto se debería cumplir siempre. Y se debería cumplir para un n. La única forma que esto se cumpla siempre para un R1 distinto a R2 cualquiera es que tengamos que definir n. De hecho, la única solución posible es que n sea igual a 2, de manera que tengamos R1 a la 0 igual a R2 a la 0, que es 1 igual a 1 siempre, se da la identidad, no importa el valor R1 o R2 que tengamos. De ahí que deducimos que n tiene que ser 2, y por tanto la fuerza debe ser proporcional a R a la menos 2. A ver, en este nos dicen que deduzca la ley de Coulomb a partir, en este caso deducir la ley de Coulomb a partir de la ley de Gauss y de ciertas consideraciones de simetría. Considera una superficie gaussiana esférica alrededor de una carga puntual Q. Bueno, tenemos que deducir la ley de Coulomb a partir de la ley de Gauss. Entonces, esta carga Q le ponemos una superficie de Gauss esférica de radio R. Sabemos que el campo eléctrico va a ser radial, normal a la superficie. Cuando hagamos punto ds, dado que ds, al ser una superficie esférica, va a ser en la dirección radial, por tanto el punto ds va a ser la coordenada radial de E, que nos dará E de R de ds, ds radial. Luego, entonces, el campo eléctrico, sabemos cómo está a la misma distancia R, porque está sobre la superficie esférica, es constante, sale fuera y nos queda simplemente la integral de la superficie de esa esfera. Y eso tiene que ser igual a la carga encerrada, que es Q entre epsilon 0. Así que esta superficie va a ser 4pi r cuadrado. Si despejamos E de R, nos queda Q entre 4pi epsilon 0 r cuadrado, que es la ley de Coulomb. Y bueno, si tenemos una carga de prueba Q0 a una distancia R de la carga puntual Q, la fuerza va a ser simplemente esa carga, no importa en qué punto esté sobre esta superficie, el campo eléctrico siempre es el mismo, así que va a ser Q0 por E. Aquí nos dicen que hay el potencial eléctrico para la configuración de carga Q1, Q2, que está a una distancia R. Bueno, el potencial eléctrico en el sitio de Q2, lógicamente se va a deber a la carga Q1, allá el campo eléctrico que él produce. Es decir, sabemos que va a ser 1 entre 4pi E0, la carga Q1 entre la distancia R que separa el punto de la carga Q1. En este caso sería R. Y sabemos que el trabajo para posicionar una segunda carga Q2 traída desde el infinito, ese trabajo
nos va a dar entonces la energía potencial. Ese trabajo va a ser, sabemos que es igual, si este punto se encuentra un potencial B, que ya lo habíamos calculado, el potencial B lo genera la carga Q1, traemos la carga Q2 desde el infinito hasta esta posición a una distancia R, y sabemos que el trabajo simplemente va a ser el potencial por la carga que estamos trayendo. Y por tanto va a ser 1 entre 4 pi de 0 Q1 por Q2 entre R. Todo este trabajo se transforma en energía potencial eléctrica. Así que la energía potencial eléctrica simplemente va a ser 1 entre 4 pi de 0 Q1 Q2 entre R. A ver, tenemos una aplicación de esto. Nos dice que la diferencia de potencial entre una esfera hueca de un generador electrostático y el punto en el cual se esparcen las cargas en la banda móvil es de 3 por 10 a la 6 voltios. Si la banda transfiere carga a la esfera a un ritmo de 3 por 10 a la menos 3 coulombs por segundo, ¿qué potencia debe suministrarse para mover la banda considerando solamente las fuerzas eléctricas? Bueno, aquí no sabemos nada sobre el generador eléctrico, ¿no? Cómo está configurado, pero no hace falta. Simplemente sabemos que tenemos un generador eléctrico que le suministra cargas una banda móvil y que el generador eléctrico está a una diferencia de potencial respecto a la banda móvil. Es decir, las cargas vienen por la banda móvil y terminan en la esfera hueca del generador electrostático. Y la diferencia de potencial entre la banda móvil y el generador es 3 por 10 a la 6. El generador electrostático, la esfera hueca, está a un potencial mayor de 3 por 10 a la 6 voltios respecto a la banda móvil. Y sabemos que las cargas salen de la banda móvil al generador, a la esfera hueca del generador. Por tanto, estamos llevando cargas de un punto a otro que está a una potencial mayor y la diferencia de potencial es de 3 por 10 a la 6 voltios. Y con eso es suficiente para calcular el trabajo que hace falta. Y con ello la potencia. De hecho, el trabajo va a ser simplemente el potencial, que es 3 por 10 a la 6 voltios, por las cargas que estamos suministrándole o llevándola desde la banda móvil hasta la esfera hueca, que está a un potencial mayor de 3 por 10 a la 6. Pero aquí nos dan la carga por unidad de segundo, por tanto vamos a tener trabajo por unidad de segundo. Entonces simplemente multiplicamos 3 por 10 a la 6 por 3 por 10 a la menos 3 coulombs por segundo, y eso nos da en joule por segundo. Pero resulta que joule por segundo ya es potencia, porque es energía por segundo, y por tanto la potencia que estamos hablando es de 9 kilovatios. Lo cual es considerable, es decir, para mantener este generador electrostático a un voltaje de 3 millones de voltios, necesitamos una potencia mecánica de 3 kilovatios. Es decir, la potencia del motor que hace mover esta banda móvil debería tener esta potencia, de lo contrario no podríamos cargar el generador electrostático a 3 millones de voltios. Bueno, este problema es sobre cómo calcular el campo eléctrico. En este caso ya visto más vectorialmente usando vectores, ¿no? Nos dicen hallar el campo eléctrico de R en un punto P que está en una posición R respecto a un eje de coordenadas. R parte desde el origen al punto P. El punto P está en X, Y, Z debido a una carga diferencial, en este caso, ρ dB' del elemento de volumen dB', que en coordenadas esféricas sería de X', de Y', de Z', y que está en una posición de fuente R', es decir, el vector desde el origen a la fuente de carga es el vector R'. Bueno, lo primero que vemos es que el campo eléctrico lógicamente irá desde la carga hasta el punto P por la línea que lo une en esta dirección, y fíjense que tiene una distancia entre la carga y el punto P, R en este caso mayúscula, y la dirección del campo eléctrico es la dirección de R mayúscula, ¿no? Luego la densidad de carga. Sabemos que la densidad de carga en este punto, si esta densidad de carga varía con el espacio, va a ser el límite de delta Q entre delta B', cuando delta B' tiende a 0, es decir, de Q de B'. Eso es cuando la densidad de carga no es constante, ¿no? En un punto particular. Es decir, la diferencial de carga siempre va a ser
esa densidad de carga puntual por el diferencial de volumen. Luego el diferencial de campo eléctrico, sabemos que va a ser el diferencial de carga, ρ de B' entre 4π0, la distancia que separa la carga del punto P, que en este caso es el módulo de R mayúscula. Entonces sería el módulo de R mayúscula al cuadrado. Y en la dirección del vector R. Por eso aparece el vector unitario R mayúscula. Luego, perdón, vectorialmente este vector R es R menos R'. De hecho, R' más R mayúscula da R. R' más R mayúscula da R. El vector unitario R mayúscula simplemente sale de aquí el vector R dividiendo entre su módulo. Si ponemos esto aquí e integramos, hallamos el campo eléctrico vectorialmente como 1 entre 4π0, la integral sobre todo el volumen B'. Este sería de B' y el volumen de carga sería todo esto. Nos quedaría 1 entre R mayúscula al cubo por ρ por el vector unitario R de B'. No, aquí nos queda es por no es el vector unitario. Vector unitario siempre se pone con este triangulito encima del vector. En este caso no es vector unitario, sino es el vector R. Por eso aparece R mayúscula al cubo acá. Y aquí aparecería R, el vector R. Esta es la fórmula para calcular el campo eléctrico expresada vectorialmente. Vamos a ver aquí, seguimos con el concepto de campo eléctrico. A ver, tenemos un campo vectorial que sería el campo del campo eléctrico, es decir, tiene tres componentes, X, Y, Z, y varían, esas componentes van a depender cartesianamente de las posiciones X, Y, Z, ¿no? Luego habíamos visto que las líneas de campo deben ser siempre tangentes al vector de intensidad de campo eléctrico en R. A ver, si tenemos aquí una línea de campo, como esta, partimos aquí de un punto del origen del sistema de coordenadas, estamos en un punto sobre la línea de campo y está descrita por este vector R. Sabemos que el campo eléctrico va a seguir la línea de campo, porque esa es la idea de la línea de campo, que describa la dirección del campo eléctrico. Y por tanto sabemos entonces que el campo eléctrico es tangente a la línea de campo. Pero ¿qué otro vector es tangente a la línea de campo? Bueno, si nos movemos de un punto P a un punto cercano sobre la línea de campo, el vector, este sería el vector R. Este vector que está cercano estaría descrito por R más dr, donde dr es el desplazamiento sobre la línea de campo. Y vemos que efectivamente dr debería estar sobre la línea de campo, ¿no? De manera que R más dr nos da el vector R más dr. Es decir, el vector dr está sobre la línea de campo paralela o tangente, al igual que el campo eléctrico. Eso quiere decir que el campo eléctrico y el vector dr son paralelos y por tanto su producto cruz tiene que ser 0. Bueno, esto lo podemos usar para hallar como la ecuación que nos da para hallar la ecuación de la línea de los campos eléctricos, ¿no? En coordenadas cartesianas, si trabajamos aquí en dos dimensiones, dr es simplemente de x en la dirección y más de y en la dirección j. El campo eléctrico tiene las tres componentes. Si hacemos G cruz de R y lo igualamos a 0, nos queda esta relación. Aquí simplemente tienen que hacer este producto cruz analíticamente. Y aquí pasan los diferenciales a un lado y el campo eléctrico a otro y nos queda de y de x igual a y de x. Esto es una función de xy, porque y x son funciones de x, y, z, ¿no? En este caso trabajamos en dos dimensiones para hallar la línea de campo. En tres dimensiones sería una superficie de campo. Entonces esta ecuación diferencial siempre nos va a permitir encontrar la ecuación que describe esta línea de campo, ¿no?
Ahora podemos querer hallar la ecuación de la línea de campo que pasa por un punto en particular x0, y0. En este caso, si hacemos eso, vamos a tener que resolver una ecuación implícita de la forma f mayúscula que va a ser una función de xy igual a f mayúscula evaluada en los dos puntos. Esto nos daría la ecuación de línea de campo que pasa por el punto x0, y0. Eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Fíjense que esto sale de aquí. Si tenemos esta ecuación diferencial, si la resolvemos, vamos a poder hallar una función y en función de la coordenada de otra función, de un término de x más una constante, una vez que resolvamos esta ecuación diferencial, ¿no? O si no podemos despejar y, tendríamos aquí una función de y igual una función de x más k. Entonces, como es la ecuación implícita, lo que hacemos es pasamos los términos tanto x como y a un lado y nos va a quedar igual a una constante k. Esta función de x y y la podemos llamar f de xy. Entonces f de xy va a ser igual a una constante. ¿Cómo podemos hallar esta constante? Bueno, con dos puntos que conozcamos que están sobre la línea de campo. Si conocemos dos puntos, x0 y y0, que está sobre la línea de campo, vamos a tener que f en x0 y y0, ¿a qué va a ser igual? Como esto siempre es igual a una constante, no importa x, y, esto va a ser igual a la misma constante k. Eso quiere decir que la constante k es f evaluado en x0 y y0, y de ahí obtenemos f de xy igual f de x0 y0, que está expresado en forma implícita. Bueno, las líneas de campo, como vamos a ver más adelante, nos dan otras indicaciones, aparte de la dirección del campo eléctrico. Por ejemplo, si las líneas de campo son paralelas, eso nos indica que el campo es uniforme. Y si las líneas de campo convergen de alguna forma, si las líneas de campo convergen, eso lo vamos a ver más adelante, de esta forma, quiere decir que el campo eléctrico está aumentando, mientras que si divergen, esto nos indica que el campo eléctrico está aumentando cuando nos movemos en la dirección del campo, de este punto a este punto, y aquí nos indicaría que las líneas de campo están disminuyendo cuando nos movemos de este punto a este punto. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver este problema. Nos dice que la ecuación de la línea de campo que surge de una carga positiva Q situada en el origen de coordenadas, entonces nos piden hallar la línea de campo que puede describir esta línea de campo. Estas líneas de campo son radiales. ¿Ok? Simplemente vamos a trabajar sobre el plano XY en dos dimensiones. En tres dimensiones simplemente ese plano XY tendríamos que girarlo, dada la simetría. Vamos a partir entonces de esta relación. Nos dice que el campo eléctrico cruza el diferencial de R, tiene que ser 0. Bueno, el campo eléctrico lo conocemos, es Q entre 4pi 0 r al cubo en la dirección radial, que era lo que habíamos obtenido acá. Cruza el diferencial del vector de posición R. Sabemos que se puede escribir en cartesiano como dx y dy. El vector R se puede escribir como xy más yj en coordenadas cartesianas. Y hacemos este producto cruz de estos dos vectores y volamos a 0. Nos da entonces x de y menos y de x. El signo menos sale porque tenemos que hacer j cruz i, y j cruz i nos da menos k.
y cruz J sería XY, nos da Z, y J cruz Y nos daría menos Z. Entonces por de ahí sale el signo negativo, ¿no? Al final estos dos términos están en la dirección K. Como esto está igualado a 0, el vector unitario se va y queda simplemente los módulos. Entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Esto se va al estar igualado a 0. Nos queda simplemente x de y menos y de x igual a 0. Pasamos los términos diferenciales a un lado, los términos no diferenciales al otro. Luego pasamos los términos las variables de y a un lado, las variables de x, simplemente integramos, ¿no? Aquí nos queda el logaritmo neperiano de y, aquí nos queda el logaritmo neperiano de x más una constante. Bueno, aquí resolvemos para y al final nos da que efectivamente y es igual a c por x, que era el resultado esperado. Son líneas rectas que salen de la carga partiendo de 0. Por tanto, y tiene que ser igual a c por x. De hecho, la línea de campo que pasa por un punto en particular, x0 y y0, sería y0 igual a cx0. De aquí podemos, igual que hicimos antes, podíamos despejar c. C nos da y0 entre x0 y lo podemos sustituir acá. Así que ya nos queda expresado y como y0 entre x0 por x, o x por la tangente de θ 0. Θ 0 sería la pendiente en ese punto, o es el ángulo que la línea de campo forma con el eje x. De hecho, fíjense que de aquí, si pasan la x a este lado, nos queda y entre x, que es una función de xy, y es igual a y0 x0, que es la misma función, solo que evaluado en x0 y0. Esta sería la forma implícita para hallar las líneas de campo, ¿no? Y este resultado de y entre dx igual a y entre x lo podríamos haber hallado directamente de y entre ex tiene que ser igual a ey entre ex. Ey sería y x sería x. Y nos quedaría y entre x directamente, ¿no? Bueno, por ejemplo, en este caso nos dicen líneas de campo eléctrico en coordenadas polares. Bueno, aquí lo hicimos en coordenadas cartesianas. En coordenadas polares se usan cuando hay más simetría axial. Un punto P queda descrito por el vector R del radial que sale del origen y también queda descrito por el ángulo θ, que describe en este caso, por ejemplo, con el eje X. Como crece en este sentido, el vector unitario del ángulo θ irá perpendicular a la dirección radial y el vector unitario radial, esto sería el vector radial, iría en la dirección del vector R. Tanto el vector θ como el vector R unitario son perpendiculares. ¿Cómo se halla el diferencial radial en coordenadas polares? Tenemos dos componentes, no solo tenemos uno, tenemos dr en la dirección R y tenemos r de θ en la dirección θ. Campo eléctrico, entonces hay que expresarlo en coordenadas polares en la dirección R, en la dirección θ, con r de r, e de θ. Luego hacemos el producto cruz de E cruz de R, este E con este dr, igualamos a 0 y al final nos queda esta relación. Fíjense que es ligeramente distinta. No es solamente de θ entre dr igual e de θ entre dr, sino hay que multiplicarlo por un r, ¿no? Y hay que tener cuidado ahí. Es decir, r de θ de r tiene que ser igual a la componente del campo eléctrico θ entre la componente r, que es una función de r θ. De hecho, aquí
vamos a aplicar esto directamente al campo eléctrico de un dipolo eléctrico en 2 dimensiones que está expresado en coordenadas polares. Y nos piden hallar la expresión para la línea de fuerza F de R θ. Y vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a partir de la fórmula diferencial, de la ecuación diferencial, R de θ de R tiene que ser la componente θ entre la componente R. De hecho, aquí pasamos los términos R a un lado y los términos θ a este lado e integramos, ¿no? Si integramos aquí la integral de dr entre r, es el logaritmo neperiano de r más una constante, y nos quedaría esta integral. Esta integral es simplemente el término radial de r, que sería este término que multiplica el vector unitario r, 2 coseno de θ, entre el término que multiplica el vector unitario θ, que sería menos seno de θ. Entonces tendríamos que hacer la integral de menos 2 cotangente de θ. Bueno, aquí nos queda esta integral, la integral de menos 2 cotangente de θ, es 2 logaritmo neperiano del seno de θ. Luego resolvemos para r, todo el lado derecho lo elevamos al término que está aquí en este lado derecho. Y bueno, y luego lo que nos queda es realizar el álgebra hasta ir simplificando r. Aquí lo pueden seguir. Al final lo tenemos que r tiene que ser igual a una constante k por el seno cuadrado de θ. Luego, ¿qué pasa si θ es igual a pi medio? Si θ es igual a pi medio, seno cuadrado de θ es 1, así que r es igual a k. Y ese k lo llamamos r0. Por tanto, podemos expresar r como r0 seno cuadrado de θ. Este sería, en coordenadas polares, la ecuación que describe las líneas de campo. R0, fíjense que sería una constante que caracteriza la distancia máxima vertical a la línea de fuerza. Es decir, si dibujamos esta ecuación, nos da estos dos lóbulos. R0 sería la distancia máxima desde el origen hasta el radio máximo, que en este caso sería este punto. Por tanto, esto sería R0. En cualquier punto sobre esta línea de campo tenemos una posición R y un ángulo θ. Y el campo eléctrico entonces saldría con esta forma de este lado y de esta forma por este lado. Aquí tendríamos el dipolo en el origen. Bueno, todas las líneas de campo pasan por el origen y fíjense que en este caso no comienzan en la carga positiva para finalizar en la negativa debido a la aproximación de dipolo a distancias grandes, ¿no? Simplemente estamos suponiendo que estamos a una distancia suficientemente grande y el dipolo se ve como si estuviera en el origen. Por tanto, la carga positiva y negativa están casi en el origen y por tanto comienzan en la carga positiva. Recuerda que el dipolo que apunta de izquierda a derecha implica que la carga negativa está aquí, la positiva de este lado. Entonces el campo sale de la carga positiva y llega a la negativa, prácticamente en el origen. Igual aquí, sale de la positiva y llega a la negativa. Bueno, lo dejamos hasta aquí.